Unos ojos color ámbar lo miraban directamente, sin parpadear, sin miedo, sin agresividad. Simplemente observando, estudiándolo. Miguel se quedó inmóvil con el cuchillo para setas en una mano y una seta a medio cortar en la otra. La cesta, apoyada contra su muslo, se balanceó, pero ni siquiera lo notó. Todo el mundo se redujo de pronto a esos ojos, dorados, con pupilas negras, enmarcados por un pelaje gris pardo. El lobo estaba a 3 pasos, imponente, experimentado. Uno de esos que de un zarpazo puede romper un cuello. «No te muevas», susurró Miguel para sí mismo. «No corras». El viento se detuvo, como si la naturaleza contuviera el aliento, observando aquel extraño enfrentamiento. En la lejanía, un pájaro carpintero martilleaba, pero allí, en la hondonada junto a la barranca, el silencio era tal que Miguel podía oír su propio corazón retumbarle en el pecho como un martillo de herrero. Se acabó. Cruzó fugazmente por su mente. Así de tonto. Por ir a por setas, aquí termino. 73 años vividos, caminando por el monte como por su propio jardín. Y ahora ya no tenía las piernas de antes. Si corría lo alcanzaría. ¿Y a dónde huir del dueño del bosque? ¿El cuchillo? Ridículo. Contra colmillos y garras es como una cerilla contra un tronco. Pero había algo raro en aquella mirada. El lobo no adoptaba postura de ataque. No enseñaba los dientes, no tenía las orejas echadas hacia atrás. El pelo del lomo no estaba erizado. Pasó 1 minuto. Quizás más. Miguel empezó a sentir dolor en la espalda por la inmovilidad, y el animal seguía mirando. De repente, retrocedió. 1 paso atrás, luego otro, y gimió suavemente, casi de forma lastimera. «¿Qué te pasa?», se le escapó a Miguel, con voz ronca y desconocida. El lobo retrocedió de nuevo, miró hacia la maleza tras de sí y volvió a mirar al hombre. En sus ojos, ¿suplicaba, acaso? Tonterías, pensó Miguel. Es el miedo que me hace imaginar cosas. Pero algo había cambiado en el ambiente. El peligro, que flotaba en el aire, se disolvió. El lobo avanzó hacia la barranca. Se detuvo. Se giró. «Es que... me estás llamando», murmuró Miguel. El lobo volvió a gemir, moviendo las patas con impaciencia. Sí, lo llamaba de verdad. ¿En busca de ayuda? Solo entonces Miguel se dio cuenta de que seguía aferrando el cuchillo con fuerza y que en la otra mano tenía una seta aplastada. Se enderezó despacio, dejó el cuchillo, se limpió la mano sucia en el pantalón. El corazón ya no latía con tanta violencia. El miedo daba paso a la curiosidad. El lobo claramente quería que el hombre lo siguiera. «Bueno», dijo Miguel en voz baja, dando el primer paso con cautela. «Guía, si me llamas. Antes de que empecemos, escribe de qué ciudad eres, suscríbete, dale a me gusta y mira hasta el final. Empezamos». Todo comenzó esa mañana. Mejor dicho, no. Mucho antes, cuando Miguel Isbarín, a quien en el pueblo de Verdegualdo todos llamaban el Montañés, aún no se había jubilado. Durante 32 años trabajó como guarda forestal en la reserva natural de la región. Conocía cada sendero, cada arroyo de su zona. Los animales no le temían. Él ahuyentaba a los cazadores furtivos y alimentaba a los habitantes del bosque en los inviernos duros. Decían que el montañés tenía un don especial: sentir a los animales. No por el olfato, sino por la comprensión. Miguel mismo se asombraba a veces de cómo lograba adivinar dónde saldría un jabalí a beber o dónde haría el oso su madriguera, como si un hilo invisible lo uniera al bosque y a todas las criaturas que lo habitaban. Después sucedió aquel asunto con los furtivos. 5 en motos de nieve, con rifles y reflectores. En invierno de 2017, justo antes de Año Nuevo, mataron a una cierva con su cría. Pero no solo los mataron, les abrieron el vientre en vida, sacaron el hígado y dejaron el resto tirado.
Miguel los rastreó. A los 5. Y aunque entre ellos había personas influyentes del centro del distrito, no dejó el asunto pasar. Puso la denuncia, tomó fotos, encontró testigos, hubo juicio. Pero el resultado: a 2 los multaron, al resto los absolvieron. Al mes, Miguel tuvo un infarto. Los médicos dijeron que era por los nervios. Se recuperó, pero tuvo que dejar el trabajo. Desde entonces vivía en las afueras de Verdegualdo, en su vieja casa que su padre había construido. Tranquilo. La huerta, un pequeño colmenar. Su esposa había muerto hacía 5 años, en silencio, mientras dormía. Su hijo y su nuera vivían en Irkutsk y venían poco. Solo su nieta Alicia, de 16 años, pasaba cada verano con él. Y esa mañana, a finales de julio de 2023, Miguel se despertó con el canto de los gallos. Apenas empezaba a amanecer. En la casa reinaba el silencio. Alicia dormía en el cuarto pequeño. Era de ciudad. No estaba acostumbrada a levantarse al alba. Miguel se vistió con cuidado, procurando no hacer crujir el suelo. Se lavó en el lavamanos. Preparó café en el pequeño hornillo de gas, la única costumbre de ciudad que se permitía. Se sentó junto a la ventana, mirando cómo la oscuridad de la noche se disolvía, dando paso a la penumbra gris del amanecer. Entonces pensó en las setas. Llevaba 3 días lloviendo con calor y luego había salido el sol. Era el mejor momento para las primeras setas. Después de llover en jueves. Sonrió Miguel, sorbiendo el café. Hacía un mes que no entraba al monte. El corazón le daba guerra, las piernas. ¿Qué ocultarlo? Los años no pasan en vano. El médico del ambulatorio, un muchacho recién salido de la facultad, le insistía siempre en que hiciera reposo. ¿Qué reposo? Si el alma le pedía bosque. Miguel sacó la vieja mochila. Revisó el contenido. Cuchillo. Cantimplora. Una caja de cerillas en envase impermeable. Algo de comida. Botiquín. Luego pensó mejor y lo pasó todo a una pequeña bolsa de casa al hombro. Iría ligero. No para todo el día. Cogió la cesta para setas, un poco maltrecha pero aún resistente. Al salir al porche, respiró hondo el aire de la mañana. Olía a resina, tierra húmeda y un poco a humo. Algún vecino ya había encendido la estufa. ¿A dónde vas tan temprano, Miguel?, preguntó la vecina, Paola, la incansable chismosa del pueblo que estaba de pie junto a la verja. Buenos días, Paola. Voy a buscar setas. ¿A tu edad? ¿Y no tienes miedo de ir solo? Miguel sonrió. He caminado estos montes toda mi vida. ¿Qué voy a temer? Este año hay osos hambrientos. Vadim, el cazador, dijo que vio huellas cerca del pueblo. Va, Vadim, dijo Miguel con la mano. Ese ha visto hasta al hombre de las nieves cuando se ha pasado con el aguardiente. Paola frunció los labios. Tú ríete, pero yo no me arriesgaría. ¿Y si tu nieta se queda sola? Alicia duerme hasta el mediodía. Para entonces ya habré vuelto. Cerró la verja y sin mirar atrás se dirigió al bosque. Sabía que Paola se quedaría un buen rato mirando cómo se alejaba y negando con la cabeza. Y luego recorrería medio pueblo diciendo que el viejo Isbarín había perdido el juicio, que se había metido solo al monte. Que diga lo que quiera. A Miguel le daba igual. El bosque lo recibió con su frescor y su silencio. Solo las aves cantaban en las copas y de vez en cuando crujían las ramas. Miguel avanzaba despacio por un viejo sendero que él mismo había abierto tiempo atrás. Serpenteaba entre pinos centenarios, rodeaba troncos caídos, bajaba hasta un arroyo y volvía a subir. Aquí debería haber setas, pensó al ver un joven pinar en la ladera sur. Y así fue. En cuanto miró con atención, vio varios sombrerillos marrones asomando entre las agujas caídas. Miguel se arrodilló, sintió el dolor de inmediato, sacó el cuchillo y cortó con cuidado la primera seta. Buenos días, bellezas, dijo, como solía,
hablando con los frutos del bosque. Las setas estaban jóvenes, firmes, casi sin gusanos. Miguel llenaba la cesta sin prisa, pasando de un claro a otro. El sol subía, colándose en haces dorados entre las ramas. En esos momentos, él se sentía parte de aquel bosque, de esa sierra. Allí, entre los árboles, todo era simple y comprensible, no como con la gente. Recordó la discusión de la víspera con su nieta. «Abuelo, ¿por qué te metiste otra vez con los furtivos?», le preguntó Alicia cuando volvían de la tienda. «Solo estaban pescando». «¿Con redes en zona protegida? Eso no es pescar, es delinquir». «Pero son del pueblo. Tienen que alimentar a sus familias». «¿Y los peces pueden desaparecer?», replicó Miguel. «¿Y entonces qué les quedará a sus hijos?». Alicia solo se encogió de hombros. «¿A ti qué más te da? Ya no eres guarda. Eso fue lo que más le dolió. Ya no eres guarda». Como si sin el cargo hubiese perdido el derecho a cuidar del bosque. Como si su vínculo con esos montes y ríos fuera solo un trabajo, y no el sentido de su vida. Miguel suspiró, dejando atrás los recuerdos. La cesta ya estaba medio llena. Se enderezó, gimiendo por el dolor de la espalda, y echó un vistazo alrededor. Nubes oscuras se cernían sobre la sierra. La lluvia se acercaba sin que se diera cuenta. Mejor apurarse, pensó Miguel, internándose en la hondonada donde solían crecer las setas más grandes. Y entonces vio las huellas. De lobo, punto frescas. Un macho grande. Miguel se puso alerta. Por allí los lobos eran raros, demasiado cerca del pueblo. Se agachó, examinando las huellas en la tierra húmeda. El animal había pasado hacía poco, tal vez una hora antes. Extraño, a plena luz y tan cerca. ¿Estará enfermo? ¿Rabioso?, pensó con preocupación. La prudencia le aconsejaba volver, pero la curiosidad y la vieja costumbre de guarda lo empujaban a seguir. Investigar, saber. «Viejo tonto», murmuró Miguel, pero aún así siguió las huellas. Lo llevaron hasta la vieja barranca, una profunda herida en el bosque, resto de un antiguo derrumbe. Los bordes estaban cubiertos de maleza y abetos jóvenes. Miguel avanzaba con sigilo, procurando no hacer ruido. El rastro serpenteaba, se perdía en las zonas pedregosas, pero reaparecía en la tierra blanda. Y allí, en el claro justo antes de la barranca, Miguel encontró una auténtica colonia de setas. Decenas de ejemplares jóvenes apretados bajo un viejo pino. Se olvidó del lobo, de la precaución. Dejó la cesta y empezó a cortar setas una tras otra. Precisamente ahí, agachado sobre las setas, sintió que lo miraban. Levantó la cabeza y se topó con los ojos del lobo. Ahora, siguiendo al animal por el borde de la barranca, Miguel intentaba entender qué ocurría. Todo le parecía irreal, como un sueño, o como esas historias que contaba su abuelo, sobre la conexión especial de los montañeses con los espíritus y las criaturas del bosque. El lobo avanzaba delante, suave y seguro. Cada tanto se giraba para ver si el hombre lo seguía, y cuando Miguel se rezagaba, el animal gimoteaba con impaciencia. «No me tiene miedo», pensaba Miguel. «¿Pero por qué? ¿Y a dónde me lleva?». Bajaron al barranco por un sendero empinado. Miguel estuvo a punto de resbalar en la tierra húmeda y tuvo que agarrarse a un joven abedul. Los huesos viejos le dolían por el esfuerzo y el corazón le latía con fuerza ante lo insólito de aquel paseo. Despacio», murmuró. «Ya no soy joven para estas caminatas». El lobo pareció entender. Se detuvo y esperó a que el hombre recuperara el aliento. Luego volvió a avanzar, pero esta vez más despacio. El fondo del barranco estaba cubierto de hierbas altas y matorrales. Aquí y allá se veían árboles caídos, huella del temporal del año pasado. Miguel avanzaba con dificultad entre la maleza.
En un momento perdió de vista al lobo y se asustó. ¿Y ahora? ¿Cómo salgo de aquí? Pero enseguida escuchó un suave quejido delante y, aliviado, siguió el sonido. Tras una curva del barranco apareció un pequeño claro. En medio yacía un árbol derribado por la tormenta, un viejo pino enorme con las raíces al aire. Y junto a él, Miguel se quedó inmóvil. En el claro, además de su guía, había otro animal. No un animal, un lobezno. Pequeño, gris, con unas patas desproporcionadamente grandes, yacía de lado junto al árbol caído, gimiendo lastimeramente. Solo entonces Miguel comprendió. El lobo lo había llevado hasta allí por una razón. Le pedía ayuda. Con cuidado, procurando no hacer movimientos bruscos, Miguel se acercó al lobezno. Este, al ver al hombre, intentó arrastrarse lejos, pero no pudo. Su pata trasera había quedado atrapada entre dos gruesas raíces del pino caído. Así que de eso se trataba, murmuró Miguel, agachándose junto al pequeño. Has quedado atrapado, pequeñín. Miró al lobo adulto. Este estaba sentado a unos metros, observando cada movimiento del hombre con tensión. En sus ojos, Miguel leyó claramente una súplica. Ayúdalo. Está bien, asintió Miguel como si respondiera a esa petición silenciosa. Lo intentaré. Alargó la mano con cautela hacia el lobezno. Este enseñó los dientes de leche, asustado. Tranquilo, pequeño, tranquilo, le habló Miguel en voz suave. Solo quiero ayudarte. La pata del lobezno estaba bien encajada en la grieta entre las raíces. Evidentemente llevaba tiempo intentando liberarse y ahora estaba exhausto, sin fuerzas. El pelaje alrededor de la trampa estaba pegajoso de sangre. De tanto forcejear, se había arrancado la piel hasta la carne. Miguel examinó con cuidado las raíces. El árbol había caído hacía poco. La madera aún era firme. No estaba podrida. No se rompería fácilmente. Hace falta un cuchillo, dijo Miguel, dirigiéndose al lobo adulto. No temas, no le haré daño a tu cría. Sacó lentamente el cuchillo de caza de su bolsa. El lobo se tensó, pero no se movió de su sitio. Miguel empezó a tallar con cuidado una de las raíces, ampliando la rendija. El lobezno lloriqueaba de miedo, pero ya no intentaba morder. Parecía comprender que el hombre venía a ayudar. La tarea era difícil. Las raíces eran gruesas y duras. El cuchillo resbalaba una y otra vez. Miguel sudaba a pesar del fresco del barranco. Tuvo que parar 2 veces para recuperar el aliento. El corazón le latía demasiado rápido. Sin prisas, se animaba en voz baja. Con calma, con cuidado, con paciencia. Al fin, una de las raíces cedió. Miguel logró hacer un corte profundo. Ahora debía ampliar la abertura. Ojalá tuviera aquí una palanca, masculló. Miró a su alrededor y vio una gruesa rama seca. La recogió, la probó. Servía. La metió en la hendidura y se apoyó con todo el peso. La raíz crujió. La abertura empezó a ensancharse. Un poco más. Con un esfuerzo que lo sorprendió, Miguel empujó con más fuerza. Se oyó un chasquido. La raíz se partió. La grieta se abrió lo suficiente para que el lobezno pudiera sacar la pata. La cría se apartó unos pasos, sosteniendo la pata herida en el aire. Estaba asustada, pero parecía entender que el peligro había pasado. El lobo adulto corrió enseguida hacia su cría, la olfateó y empezó a lamerle la pata herida con delicadeza. En ese momento, de los matorrales al otro lado del claro, salió una loba. Gris, con manchas claras en los costados, esbelta, observaba al hombre con cautela, pero sin agresividad. Ya está la familia entera, pensó Miguel. La loba se acercó al lobezno, lo olfateó. Luego se volvió hacia el hombre y emitió un sonido, ni gruñido ni quejido, algo intermedio. Un ruido extraño, que Miguel nunca antes había oído en un lobo. De nada, dijo él en voz baja. Cuidad al pequeño.
Luego se levantó despacio, gimiendo por el dolor en las rodillas, y se dirigió de regreso al sendero que subía del barranco. No miró atrás ni una sola vez. Sabía que los lobos lo seguían con la mirada, vigilando hasta el final. Solo al salir del barranco, Miguel se detuvo para recuperar el aliento. Lo sucedido en la última hora le parecía irreal. ¿No sería un sueño? Pero no. Ahí estaba la cesta de setas que había dejado al borde del barranco. Ahí la manga de la chaqueta, rota al abrirse paso entre los matorrales, y en la bolsa, el cuchillo con restos de resina en la hoja. «Vaya cosas», murmuró Miguel, recogiendo la cesta. «En mis años de guardabosques jamás vi algo así». Miró al cielo. El sol ya pasaba del mediodía. Era hora de regresar. El pueblo lo recibió con su habitual tranquilidad de la siesta. Solo unas gallinas escarbaban el polvo junto al camino, y el perro del vecino ladró perezosamente tras la verja. Frente a la puerta de su casa, Miguel se topó con Vadim, el cazador del pueblo. Al ver la cesta, Vadim silbó. «No ha ido en balde, Miguel. Menuda cosecha». «Hubo días mejores», respondió Miguel con modestia. «¿Fuiste lejos?» «Hasta el barranco del diablo». Vadim frunció el ceño. «¿Y no te da miedo? Dicen que han visto lobos por ahí, un macho grande, con hembra». Miguel guardó silencio un instante. Luego contestó. «Los lobos no son todos iguales. No todos atacan a la gente. Todos cortados por el mismo patrón», replicó Vadim. «Son depredadores. El año pasado maté a 2 en el arroyo torcido. Muy buenas pieles. Las curtí». Miguel sintió cómo le subía una rabia sorda por dentro. «¿Y tenías permiso?» «¿Qué permiso hace falta para lobos?», se burló Vadim. «Son alimañas. Pronto vendrán a comerse el ganado junto al pueblo. Si el lobo está sano y hay suficiente presa en el bosque, no se acerca al ser humano», le contradijo Miguel. «Se mantienen en su territorio». «Anda ya, Miguel. ¿Cuántos de esos depredadores has matado tú en tus años de guardabosques, y bien hecho estaba? ¿Ahora resulta que te has vuelto defensor de los lobos en tu vejez?» Miguel quiso contestar con dureza, pero se contuvo. Era inútil discutir con gente como Vadim. Para ellos, el bosque no era más que un recurso, nunca un hogar que cuidar. «Cada criatura tiene su lugar en la naturaleza», dijo en voz baja. «También los lobos». Vadim resopló, pero no siguió discutiendo. «Como digas, Miguel. Tú sabrás». Se despidió y siguió calle abajo. Miguel se quedó junto a la verja, viéndolo alejarse y pensando que esa conversación era como hablar entre sordos y ciegos. Jamás se entenderían. En la casa olía a borscht recién hecho. Alicia estaba atareada en la cocina. «¡Abuelo!», exclamó al verlo entrar. «Ya empezaba a preocuparme. Dijiste que volverías para comer y ya son las 4. «Se me hizo tarde», sonrió Miguel, dejando la cesta en la mesa. «Pero mira cuánta cosecha traigo». Alicia se asombró al ver la cesta llena de boletus. «Buf, con esto tenemos para toda la semana, para freír, para encurtir». Se interrumpió al ver la manga rasgada de la chaqueta de su abuelo. «¿Qué te ha pasado? ¿Te caíste?» «No. Me enganché con un rosal cuando cruzaba los matorrales». Restó importancia Miguel. «¿Y esto?». Alicia señaló una mancha oscura en la manga. «¿Es sangre?». Miguel miró. Era cierto, sangre. Debió de cortarse más de lo que pensaba al tallar las raíces. «Bah, no es nada», dijo quitándose la chaqueta. «Solo un raspón». Alicia negó con la cabeza, desconfiada. «Abuelo, deberías tener más cuidado. A tu edad». «Ya empieza», rezongó Miguel. «¿No eras tú la que ayer decía que pienso demasiado en la edad?». «Una cosa es pensar, otra ignorar los riesgos», replicó la nieta. «Anda, déjame curarte la herida». Mientras Alicia le limpiaba y desinfectaba el raspón en el brazo, Miguel le contaba sobre los lugares de setas, el tiempo, los pájaros que había visto en el bosque.
pero no mencionó ni una palabra sobre los lobos. Ni él mismo sabía por qué. Quizás temía que no le creyera, o tal vez no quería que aquel encuentro extraño, casi místico, se convirtiera en una historia más, contada durante la cena. «Abuelo, ¿qué te pasa hoy?», preguntó de pronto Alicia, terminando el vendaje. «Estás diferente». «¿Diferente? ¿Por qué?», se sorprendió Miguel. «No sé. Te brillan los ojos y sonríes solo». Miguel se encogió de hombros. «Quizá es que hoy ha sido un buen día». Alicia lo miró con atención, pero no le preguntó más. Por la tarde se sentaron en el porche. Alicia limpiaba las setas, poniéndolas en un gran bol esmaltado. Miguel fumaba en pipa, el único vicio que se permitía pese a lo que decían los médicos. «Abuelo, cuéntame cómo era tu trabajo de guardabosques», pidió de pronto Alicia. «Siempre he tenido curiosidad y nunca te he preguntado en serio». Miguel alzó las cejas, sorprendido. «¿Y a qué viene eso ahora?». «Hace poco me uní a un grupo de defensa de la naturaleza», confesó ella. «Hacen unas campañas muy buenas. Y pensé, quizá eso es lo mío. Ecología, protección de animales». Miguel sonrió, soltando una bocanada de humo. «Es una buena causa, Alicia, muy necesaria». Y empezó a contarle sobre sus primeros años de trabajo, cuando aún vivía don Procopio, el viejo guarda que le enseñó todos los secretos del oficio. Sobre las rondas de invierno, con 40 grados bajo cero, yendo en esquís entre la nieve, con solo las estrellas arriba y huellas en el manto blanco. Sobre las guardias nocturnas en los saladeros, donde alimentaban a los alces y corzos. Sobre cómo rescató un ciervo almizclero que había caído en el río helado. Sobre los osesnos huérfanos que cuidó después de que los furtivos mataran a su madre. Alicia escuchaba olvidándose de las setas, con los ojos muy abiertos. «¿Y no tenías miedo? ¿Solo en el bosque?». «No daba miedo», negó Miguel con la cabeza. «El bosque no asusta si lo respetas. Mira, Alicia, la sierra está viva, y si vas con buena intención, ella te responde igual. Los que dan miedo a veces son los humanos». «¿Te refieres a los furtivos?». «También a ellos». Miguel aspiró de la pipa y guardó silencio unos segundos. «¿Sabes qué es lo más duro de ser guardabosques? Ver cómo el hombre destruye lo que la naturaleza tardó milenios en crear, por dinero, por diversión o por nada, sin motivo». Le contó la historia de los furtivos y la cierva, cómo luchó por justicia y cómo terminó perdiendo. «¿Por eso dejaste de ser guarda?», preguntó bajito Alicia. «Por el corazón», se tocó el pecho Miguel. «Los médicos dijeron que no más, y no discutí. Ya estaba cansado de golpearme contra la pared». Guardaron silencio. El crepúsculo caía y en las casas se encendían las luces. Desde algún lugar llegaba música suave. Los jóvenes se reunían en el centro comunitario. «¿Sabes, abuelo?», dijo de pronto Alicia. «Hoy, por primera vez, te entendí de verdad. ¿Por qué para ti es tan importante este bosque, todos estos animales, los árboles?». Miguel solo hizo un gesto, pero por dentro sintió una calidez especial. Por fin ella lo había entendido. «Es como si fueras parte de algo más grande», continuó Alicia. «No solo una persona, sino... no sé cómo explicarlo». «No hace falta explicarlo», dijo Miguel con suavidad. «O lo sientes o no lo sientes. Y si lo sientes, entonces tú también eres una montañesa de espíritu». Alicia sonrió. «Y yo que pensaba que en el pueblo te llamaban el montañés solo porque habías sido guardabosques». «No es solo por eso», respondió Miguel, y quiso añadir algo más, pero de pronto se quedó en silencio, atento. A lo lejos, desde el bosque, llegó el aullido de un lobo, largo, grave. Después otro aullido, más agudo, y luego uno muy fino, casi de cachorro. «Son lobos», susurró Alicia. «¿Están tan cerca del pueblo?». Miguel escuchó.
La canción de los lobos volaba sobre el bosque en la noche, rebotando en las montañas, mezclándose con el murmullo de los árboles. «No están tan cerca», dijo él. «Es que el sonido viaja muy lejos, pero sabía que eran esos lobos. Sus lobos. Se estaban despidiendo antes de internarse en lo profundo del bosque, lejos de la gente, lejos del peligro. Y tal vez le estaban dando las gracias por salvar al cachorro». «Cantan bonito», dijo Alicia. «Da un poco de miedo, pero es hermoso». Miguel asintió. Sintió de pronto una extraña conexión con esos seres salvajes, como si un hilo invisible lo uniera a la manada de lobos. «Abuelo, cuéntame algo sobre los lobos», pidió Alicia. «¿Te los encontraste alguna vez en el trabajo?» Miguel guardó silencio unos instantes. Luego tomó una decisión. «¿Quieres que te cuente lo que me pasó hoy en el bosque?» Y se lo contó. Todo. El encuentro con el lobo, el extraño entendimiento silencioso, el rescate del lobezno. Alicia escuchaba conteniendo la respiración. «Abuelo, eso es como un cuento», exclamó al terminar. «¿De verdad no lo estás inventando?» ¿Para qué iba a inventar algo así? Miguel se encogió de hombros. «Yo mismo aún no lo creo. Pero sucedió». «¿Y no tuviste miedo? El lobo podía haberte atacado». «Podía», asintió Miguel, «pero no lo hizo. Mira, en la naturaleza, si observas bien, muchas cosas no son como creemos. Los lobos no son máquinas de matar sin sentido. Son animales inteligentes, sociales. Tienen su propia moral, sus propias reglas. ¿Tú crees que ese lobo de verdad te pidió ayuda?» Miguel lo pensó, recordando aquella mirada, los ojos dorados en los que se leía súplica. «Sí», dijo con firmeza, «me la pidió, y entendió que yo podía ayudar». «¿Pero cómo? ¿Cómo lo supo?» «Tal vez me había visto antes, cuando era guardabosques. O tal vez simplemente sintió que no iba a hacerle daño. Los animales a veces perciben esas cosas mejor que las personas». Alicia negó con la cabeza, asombrada. «Es increíble. Y, ¿sabes? Te creo». Miguel sonrió. «Gracias, hija». El aullido de los lobos se apagó. La noche envolvía verde Gualdo. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro, grandes y nítidas, como solo se ven lejos de las luces de la ciudad. «Abuelo, ¿puedo ir contigo mañana al bosque?», preguntó de pronto Alicia. «¿Me enseñas el bosque de verdad?». Miguel asintió. «Claro, pero habrá que madrugar». «Me levantaré», prometió Alicia con entusiasmo. «Y hasta prepararé el desayuno». Miguel rió. «Bueno, lo del desayuno igual es demasiado, pero no estaría mal que pongas a calentar el agua para el té». Se quedaron en el porche hasta bien entrada la noche. Miguel habló del bosque, de los animales, de las plantas. Alicia hacía preguntas, inteligentes, profundas, sorprendentes. Y él, asombrado, descubría que su nieta, aquella chica de ciudad, también sentía la conexión con la naturaleza, solo que nadie antes le había ayudado a reconocerla. Ella podría llegar a ser una buena ecologista, pensó Miguel, o incluso guardabosques. ¿Por qué no? Los tiempos cambian. Pasaron 3 semanas. Agosto fue caluroso y seco. El bosque vibraba con el canto de los grillos. El aire temblaba sobre los claros calentados por el sol. Miguel y Alicia caminaban por el sendero forestal, el mismo que llevaba a la Barranca del Diablo. En esas semanas habían recorrido muchos caminos del bosque. Alicia resultó ser una excelente alumna, atenta, paciente, de mirada aguda y oído fino. Aprendió rápido a distinguir huellas de animales, reconocer aves por su canto, encontrar setas y bayas comestibles. Y Miguel rejuvenecía. El corazón le molestaba menos, respiraba mejor. Incluso el médico del ambulatorio, que fue a tomarle la atención, se sorprendió. «Miguel, parece que ha rejuvenecido 10 años. ¿Qué elixir de juventud está tomando?» «El bosque», respondió Miguel.
el mejor remedio para los males del cuerpo y del alma. Ese día llevaban en las mochilas provisiones para los animales del bosque. Un saco de avena para los jabalíes, sal para el saladero donde iban los alces. Lo que antes Miguel hacía por trabajo, ahora era una labor voluntaria para él y su nieta. «Abuelo, ¿hoy llegaremos hasta la barranca?», preguntó Alicia, saltando por encima de un tronco caído. «Llegaremos», asintió Miguel. «¿Quieres ver ese sitio?». «Claro, donde salvaste al lobezno». Avanzaban sin prisa, deteniéndose aquí ante un hormiguero, allá junto a un árbol hueco donde vivían unos pájaros carpinteros, o entre zarzas de bayas. Miguel explicaba, enseñaba. Alicia absorbía el conocimiento como una esponja. «¿Sabes, abuelo?», dijo durante una pausa. «He decidido que cuando termine el colegio quiero estudiar ecología. Quiero aprender sobre protección de la naturaleza, ecosistemas forestales». Miguel sonrió. «Es una gran decisión. Y es gracias a ti», dijo Alicia con seriedad. «Y a esos lobos, probablemente». Miguel solo asintió. Los lobos no se le iban de la cabeza en esas semanas. Pensaba mucho en ellos. Se preguntaba dónde estarían ahora, cómo estaría el lobezno de la pata herida. Ya se acercaban a la barranca cuando Miguel se detuvo repentinamente, levantando la mano. «Silencio». Alicia se paró enseguida. «¿Qué pasa?». «Escucha», susurró Miguel. Al principio Alicia solo oía los sonidos habituales del bosque. El susurro de las hojas, el canto de los grillos, el lejano tamborileo de un carpintero. Pero después percibió un sonido extraño. Parecía un resoplido o un suave quejido. «¿Quién es?», preguntó en voz muy baja. Miguel no respondió. Avanzó con cautela, procurando no hacer ruido, hacia el borde de la barranca. Alicia lo siguió, imitando cada movimiento. Salieron al claro ante la barranca, el mismo lugar donde un mes atrás Miguel recogía setas y encontró al lobo. Y se quedaron inmóviles. En el claro, a la sombra de un viejo pino, estaba la familia de lobos. El macho, el de los ojos color ámbar, estaba tumbado con las patas estiradas. A su lado, apoyando la cabeza en su lomo, dormía la loba. Y alrededor jugaban los lobeznos, 3 bolitas grises con patas ridículamente grandes. Uno de ellos, Miguel lo reconoció al instante, cojeaba de la pata trasera, pero eso no le impedía alcanzar a sus hermanos, revolcarse con ellos en la hierba. «Están aquí», susurró Alicia, impresionada. «¿De verdad están aquí?». El lobo macho levantó la cabeza, olfateó el aire, vio a las personas, pero no se levantó, no gruñó. Solo miró, tranquilo, sin miedo. «Nos recuerda», respondió Miguel en el mismo tono. «Y no tiene miedo». «¿Qué hacemos?», preguntó Alicia. «Solo vamos a sentarnos un rato, mirar, y luego seguiremos nuestro camino». Se sentaron con cuidado sobre un tronco caído, no muy lejos del borde del claro. Los lobos siguieron en lo suyo, los adultos descansando, los jóvenes jugando. Parecía que la presencia humana no les preocupaba en absoluto. «Increíble», murmuró Alicia. «No nos temen, no nos temen», confirmó Miguel. «Porque no somos una amenaza, eso lo sienten». Uno de los lobeznos, el de la pata herida, dejó de jugar de repente y, cojeando, se acercó a los humanos. La loba se incorporó, mirando con atención al pequeño, pero no lo detuvo. El lobezno se acercó hasta quedar a unos metros. Se sentó y observó con curiosidad a esos extraños seres de 2 patas. Parecía especialmente intrigado por Alicia y su melena pelirroja. «No te muevas», susurró Miguel a su nieta. El lobezno ladeó la cabeza, estudiando a los humanos. Luego dio un pequeño ladrido, como un cachorro, y volvió corriendo hacia sus hermanos. «Ha dicho gracias», sonrió Alicia. «Quizá», asintió Miguel. «O quizá solo hola». Se quedaron allí casi una hora, observando a la familia de lobos.
Después se levantaron en silencio y siguieron camino, hacia el saladero. Los lobos los miraron alejarse, pero no se movieron. ¿Crees que los volveremos a ver?, preguntó Alicia cuando ya se habían alejado bastante. No lo sé, respondió Miguel con sinceridad. Tal vez sí, o tal vez se internarán en el bosque. Será mejor para ellos. Cuanto más lejos de la gente, mejor. Lejos de tipos como Vadim y de esos también. Siguieron avanzando por el sendero del bosque. El sol ya bajaba, tiñendo las copas de los árboles de dorado. A lo lejos chilló un milano. Le contestó el graznido de un cuervo. «¿Sabes, abuelo?», dijo de pronto Alicia. «Creo que tú y yo tenemos un don especial». «¿Qué don?», se sorprendió Miguel. «El de comprender a los animales, sentir la naturaleza. No todos pueden hacerlo». Miguel se quedó pensativo. Tal vez era un don. Tal vez solo un corazón abierto y una mirada atenta. El deseo de no dominar la naturaleza, sino ser parte de ella. «Puede ser», dijo al fin. «Pero si es un don, hay que cuidarlo y usarlo bien». «Lo haré», prometió Alicia con seriedad. «Cuando sea mayor, voy a proteger el bosque, y a los lobos, y a todos los que viven aquí». Miguel sonrió. «Lo creo». Llegaron al saladero, repartieron la sal, echaron la avena en el comedero para los jabalíes. Después se sentaron en una loma, sacaron el termo con té y los bocadillos. «¿Tú crees?», preguntó Alicia mientras mordía el bocadillo. «¿Tú crees que aquel lobo te buscó aposta ese día para pedir ayuda?». «No lo creo», negó Miguel. «Más bien fue casualidad. Y después sintió que yo podía ayudarle. ¿Y si en su camino se hubiera cruzado otro? Vadim, por ejemplo». Miguel imaginó al cazador cara a cara con el lobo. «Creo que todo habría acabado de otra manera», dijo sombrío. «El lobezno habría muerto, y quizá los adultos también». Alicia suspiró. «Qué suerte que te encontró a ti. Qué suerte que ese día decidí ir a recoger setas», sonrió Miguel. «A veces pienso que en este mundo nada es casualidad. Todos esos encuentros, coincidencias, como si alguna fuerza invisible guiara nuestras vidas, entrelazando los destinos de personas, animales y árboles. Como en tu historia con el lobo», asintió Alicia. «Él te guió por el bosque, pero en realidad a él también lo guiaba algo», terminó Miguel. Guardaron silencio, contemplando el cielo teñido por el atardecer, atravesado por las siluetas oscuras de los árboles. En la distancia, se escuchó el aullido de un lobo, largo, melódico. Le respondió otra voz, más aguda. Y luego, un coro de voces finas. «Están cantando», sonrió Miguel. «Su canción de lobos». «¿De qué crees que cantan?», preguntó Alicia. Miguel escuchó atentamente los aullidos lejanos. Cerró los ojos. «Del bosque», dijo. «De la luna y las estrellas, de la libertad, y de que todos nosotros, personas, lobos, árboles, ríos, somos parte de un todo. Y cuando entendemos eso...». No terminó la frase. Pero Alicia asintió. Lo había comprendido. Hasta hace poco era una chica de ciudad, acostumbrada al asfalto y a los aparatos electrónicos, y ahora también sentía ese lazo, un hilo invisible que une toda la vida. «¿Sabes qué, abuelo?», dijo ella en voz baja. «Creo que también cantan sobre ti, sobre el hombre que no tuvo miedo de tender la mano a un animal salvaje». Miguel sonrió con ironía. «Eso ya es imaginación tuya». Pero en el fondo de su alma comprendía. Quizás sí cantan. La memoria de los lobos es larga, igual que su gratitud. Recogieron las mochilas y emprendieron el camino de regreso. El sol ya se había ocultado tras el horizonte, pero todavía había luz. Apenas comenzaba el largo crepúsculo del verano. «¿Mañana volvemos a salir?», preguntó Alicia. «Claro que sí», asintió Miguel, «pero iremos en otra dirección, hacia el barranco del oso. Por allí ya madura el arándano rojo. ¿Y allí no hay lobos?».
Lobos hay en todas partes, sonrió Miguel. Simplemente no siempre los vemos. Avanzaban por la senda, entre pinos y abetos centenarios, bajo un cielo estrellado que poco a poco se oscurecía, dejando ver más y más estrellas. A lo lejos ya brillaban las luces de Verdegualdo. En lo profundo del bosque, los lobos seguían entonando su antigua canción, sobre los bosques y las montañas, sobre la luna y las estrellas, y tal vez también sobre el viejo guardabosques que un día les tendió la mano. Y Miguel Isbarín, a quien todos llamaban simplemente el montañés, caminaba sonriendo. Su nieta marchaba a su lado, ligera y confiada. El corazón le latía tranquilo y parejo, y sentía el alma ligera, como si aquel encuentro con los lobos, el haber salvado al lobezno, le hubiera quitado un peso invisible que lo había acompañado todos esos años después de lo de los furtivos. La vida seguía. El bosque respiraba, y cada ser en él, desde el imponente cedro hasta la más diminuta hormiga, era parte de un gran ciclo vital, parte de algo más grande que una simple existencia aislada. Un mes después, Alicia regresó a la ciudad. Empezaba el curso, el último año de colegio, pero prometió volver en vacaciones, y escribía largas cartas, no mensajes en el móvil, sino cartas de papel, que la cartera, doña Nines, traía a Miguel cada semana. Alicia contaba sobre la escuela, sobre cómo decidió organizar un grupo ecológico, sobre sus planes de estudiar biología, y sobre cuánto echaba de menos el bosque, el olor a pino, el silencio de los senderos. ¿Te imaginas, abuelo?, escribía en una de sus cartas. Le conté a mi profesora de biología lo de los lobos, no todo, claro. Solo que vimos una familia de lejos, no me creyó. Dijo que los lobos nunca dejan acercarse tanto a la gente, y menos si tienen cachorros. Yo no discutí. Que piense lo que quiera. Nosotros sabemos la verdad. Miguel también escribía, con calma, por las noches, a la luz de la lámpara de mesa. Le contaba las novedades del pueblo, cómo se preparaba para el invierno, las primeras heladas, el bosque teñido de rojo y oro en otoño. Pero sobre los lobos no escribía. Aunque los vio 2 veces más, de lejos, apenas un instante. Parecía que se le mostraban a propósito, recordándole aquel encuentro increíble. O tal vez solo vigilaban, comprobando que el hombre no fuera un peligro para su territorio. Uno de esos días, a mediados de octubre, cuando el bosque ya se despedía de sus galas doradas y se preparaba para el invierno, Miguel se sentó en un tronco caído al borde de un claro, cerca de aquel mismo barranco. Simplemente descansaba tras una larga caminata, disfrutando del silencio otoñal. Entonces oyó el crujir de unas ramas, se volvió y se quedó inmóvil. Al otro extremo del claro estaba él, el mismo lobo de ojos ámbar, solo, sin su familia, parado, mirando al hombre. Durante algunos segundos se miraron a través del claro. Luego el lobo avanzó unos pasos, se detuvo. Y de pronto, Miguel habría jurado que no fue su imaginación. Inclinó levemente la cabeza, como si saludara. «Y a ti también, buenos días», susurró Miguel. El lobo permaneció un poco más, observando con esa mirada extraña, casi consciente. Después se dio la vuelta y desapareció entre los matorrales. Miguel permaneció largo rato sentado en el claro. Algo importante había sucedido en ese momento, algo a lo que no podía ponerle nombre, como si se hubiera establecido un pacto silencioso entre él y el animal salvaje, un pacto de respeto mutuo por los territorios, de no agresión, de comprensión. Pamplinas, diría cualquier cazador. Un lobo es solo un lobo, es un depredador, no piensa, no hace pactos. Pero Miguel Isbarín, el viejo montañés, sabía otra cosa. Sabía que en lo profundo de esos ojos ámbar había algo más que simples instintos animales. Algo que une a todos los seres vivos de este mundo. Algo que a veces, muy rara vez,
Permite que hombre y bestia se entiendan sin palabras. La manada de lobos se marchó de los alrededores de Verdegualdo con la primera nevada. Miguel lo supo por la ausencia de huellas, porque ya no oía su canto por las noches. Se habían internado en lo más profundo del bosque, donde hay menos personas y menos peligros. Así debe ser, pensaba. Allí estarán mejor. El invierno fue frío y con mucha nieve. Miguel salía poco al bosque, solo para revisar los comederos de las aves y dejar heno para los corzos. Cada vez que volvía a casa sentía unos ojos observándolo a la espalda. Se paraba, miraba atrás, y no había nadie. Solo árboles cubiertos de nieve y algunas huellas de liebres y zorros. Pero la sensación no desaparecía. Estoy viejo, se reía Miguel. Ya hasta imagino cosas. En febrero ocurrió algo inesperado. Llegó a Verdegualdo una jauría de perros vagabundos, casi salvajes, hambrientos, sin miedo alguno. Ya habían matado a 2 terneros en las afueras y atacaron a un viejo guardabosques que regresaba de una ronda. Se salvó de milagro. Logró subirse a un árbol y allí esperó hasta que los perros se marcharon. El pueblo se revolucionó. Hicieron una reunión y decidieron organizar una batida. Acorralar a la jauría en el barranco y acabar con ella. Había cazadores de sobra en Verdegualdo. Casi cada casa tenía una escopeta. Miguel, le dijo el presidente del consejo, deberías liderar la batida. Eres el que más conoce el monte. Miguel negó con la cabeza. No puedo. El corazón. Venga ya, intervino Vadim. No vamos a por osos, son solo perros. Nosotros podemos. Fue entonces cuando uno de los vecinos, Esteban, que trabajaba en el aserradero, dijo de pronto: ¿y si no son perros? ¿Y si son lobos? Yo vi huellas grandes. Tonterías, cortó Miguel. Los lobos no atacan a la gente, y no se acercan al pueblo si hay suficiente caza en el bosque. ¿Y los terneros muertos? Replicó Esteban. Perros salvajes, dijo Miguel con firmeza. Abandonados por alguien, se han vuelto feroces formando una jauría. La discusión duró mucho. Al final, decidieron organizar la batida al día siguiente. Miguel solo se ofreció a indicar los mejores sitios para las emboscadas, pero se negó a participar. Al volver a casa, no pudo dormir. Algo le inquietaba, no le daba paz. Las ideas giraban en torno a los perros, los lobos, la cacería. Se le vino a la mente aquel día de verano, el lobezno atrapado entre las raíces. Al amanecer, Miguel tomó una decisión. Se levantó aún de noche, se abrigó bien, cogió la linterna y salió de casa. La nieve crujía bajo sus botas, el frío le mordía las mejillas. Por el este apenas clareaba. Miguel se dirigió al bosque, pero no por el sendero que llevaba al barranco del diablo, sino por otro, hacia el viejo destacamento donde antes estaba la base de guardabosques. Caminaba rápido, tanto como le permitían los años y la nieve. El corazón le latía con fuerza, pero no por dolor, sino por decisión. Llegó al destacamento cuando ya amanecía del todo. La vieja casa estaba abandonada, con el techo hundido, pero el cobertizo detrás aún resistía. Allí, Miguel lo sabía bien. Había algo que podía servirle. Abrió el candado. Siempre llevaba la llave, aunque hacía años que no iba, y entró al cobertizo. Olía a humedad, polvo y ratones. Pero lo que buscaba seguía allí. Cepos. 5 grandes cepos que antes se usaban para atrapar lobos. No para matarlos, sino para retenerlos y trasladarlos a otras regiones donde hacían falta o para curar animales heridos antes de liberarlos. Miguel revisó rápido los mecanismos. Viejos pero fuertes. Con un poco de aceite funcionarían como nuevos. Sacó del bolsillo un frasco de aceite de máquina que había traído de casa y se puso manos a la obra. Sus manos, a pesar de los años, trabajaban seguras y precisas. Pronto, todos los cepos estuvieron listos para usar. Ahora hay que encontrar la jauría, pensó Miguel.
siguiendo las huellas. Salió del cobertizo, cerró la puerta y se dirigió al lugar donde los vecinos habían visto por última vez a los perros. Era otro extremo del bosque, cerca de la granja donde tenían el ganado. Las huellas aparecieron enseguida. Muchas. La jauría no era pequeña, al menos 10 animales. Miguel se agachó a examinar las huellas en la nieve y se quedó helado. No eran huellas de perro, eran lobos, grandes, y por la forma en que se movían, parecían hambrientos y agresivos. Miguel se irguió, mirando a su alrededor. Algo no encajaba. Los lobos no atacan a personas. No se acercan a las casas si hay caza en el bosque. Y de caza había de sobra. Él mismo había visto huellas de jabalíes y corzos. Siguió el rastro, procurando no hacer ruido. Las huellas llevaban hacia el interior del bosque a un pequeño barranco donde el arroyo nunca se congela, ni en los peores fríos. Pronto, Miguel oyó gruñidos. Con precaución, evitando pisar ramas, se acercó y se escondió tras un abeto grueso. Lo que vio lo dejó atónito. A la orilla del arroyo yacía el cadáver de un alce, un macho enorme con una cornamenta majestuosa, y alrededor rondaban los lobos, pero no lobos salvajes, grises. Eran extraños, manchados de pelo corto, algunos con la cola mutilada. Mestizos, comprendió Miguel. Cruce de lobos con perros. Eso sucedía rara vez, pero sucedía. Perros abandonados se convertían en salvajes, formaban manadas y se internaban en el bosque. A veces las hembras se cruzaban con lobos salvajes. La descendencia heredaba lo peor de ambos mundos: la fuerza y resistencia del lobo, la osadía y la falta de miedo al ser humano del perro. Así que eso era, pensó Miguel. Ellos son los que atacaron al ganado y al guardabosques. Pero entonces su atención fue captada por un movimiento al otro extremo del claro. De entre los árboles salió otro animal, grande, gris, con manchas más claras. Ojos color ámbar. Miguel apenas pudo contener una exclamación de sorpresa. Era el mismo lobo, el que había encontrado aquel verano en la barranca. ¿Pero qué hacía allí, tan cerca de esos híbridos? El lobo se detuvo en el borde del claro, mirando a la manada que devoraba la presa. No se acercaba. Los híbridos lo notaron. Algunos gruñeron amenazadoramente, pero no se atrevieron a atacar. Demasiado grande, demasiado fuerte como rival. Entonces, Miguel lo comprendió. El lobo vigilaba a la manada, observaba, evaluaba el peligro para su territorio, para su familia. No es uno de ellos, pensó Miguel, aliviado. Está en su contra. El lobo permaneció un rato más. Luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque. Los híbridos volvieron a su festín. Miguel retrocedió en silencio, alejándose cada vez más hasta estar a salvo. Solo entonces se enderezó y caminó rápido de regreso al pueblo. Tenía que advertir a los cazadores, explicarles a qué se enfrentaban y trazar un plan. No solo disparar a la manada, sino atrapar al líder. Sin el jefe, los híbridos se dispersarían. Se irían más adentro del bosque o se separarían. En el pueblo ya se reunía la partida de caza. Los hombres, abrigados con escopetas, revisaban los cartuchos y discutían el plan. Al ver a Miguel, Vadim gritó: Miguel, ¿te arrepentiste? ¿Vienes con nosotros? No exactamente, negó Miguel con la cabeza. Escuchadme. He visto la manada. ¿Y qué?, preguntó uno de los cazadores impaciente. No son simples perros callejeros, son híbridos, mezcla de lobos y perros. Son peligrosos e inteligentes. Si solo los disparamos, perderemos balas. Necesitamos trampas. ¿Trampas?, se burló Vadim. ¿Para qué? Vamos a cazar, no a recolectar pieles. Escuchad, insistió Miguel con paciencia. Esa manada tiene un líder. Si lo atrapamos, los demás se dispersarán. No hará falta matarlos a todos. ¿Y si no se dispersan?, replicó Esteban. ¿Y si se vuelven aún más feroces sin el líder? Miguel vaciló.
No podía contarles sobre el verdadero lobo, el que también vigilaba a la manada. No le creerían, se burlarían. O peor, decidirían cazarlo también. Conozco el comportamiento de los animales salvajes, afirmó con decisión. Creed en mi experiencia. Las trampas son lo más eficaz. La discusión duró mucho. Al final, decidieron dividirse. Una parte de los cazadores seguiría con la batida, y Miguel, con 2 ayudantes, colocaría trampas en los posibles caminos de huida de la manada. Las trampas quedaron listas hacia el mediodía, en los senderos animales, cerca del abrevadero, junto al cadáver del alce medio devorado. Las camuflaron con nieve y ramas. Miguel revisó cada una personalmente. Los mecanismos debían funcionar sin fallar, pero sin herir gravemente al animal atrapado. Al atardecer, los cazadores regresaron con las manos vacías. Asustaron a la manada, pero no pudieron disparar. Los animales desaparecieron rápido en la maleza densa. Mañana seguimos, decidió Vadim. Al amanecer, Miguel no durmió en toda la noche. Pensaba en el lobo de ojos ámbar, en la manada de híbridos, en lo que podría pasar si esas criaturas se establecían en la zona y empezaban a reproducirse. En unos años, todo el bosque estaría lleno de seres que no eran ni lobos ni perros, sino algo intermedio, sin la sabiduría salvaje ni la lealtad doméstica. Por la mañana, salió de nuevo al bosque, solo, antes de que se reunieran los cazadores. Quería comprobar las trampas. La primera estaba vacía, la segunda también. En la tercera había caído un zorro, asustado, pero ileso. Miguel lo liberó con cuidado y el animal desapareció al instante entre los arbustos, solo dejando ver su cola rojiza. La cuarta trampa sí había funcionado, pero no había caído un híbrido. En la trampa estaba el lobo, el de los ojos ámbar. Miguel se quedó paralizado, asombrado. El lobo lo miraba, sin miedo, sin rabia, solo con una especie de ¿entendimiento? ¿Y cómo has acabado así?, murmuró Miguel, acercándose. Has caído, amigo. El lobo no forcejeaba, no intentaba morder. Parecía saber que la trampa no le haría daño de verdad. Solo se quedaba sentado, mirando al hombre. Miguel se agachó junto a él y examinó el mecanismo. La trampa sujetaba fuerte, pero no lastimaba. La pata estaba entera, solo apresada entre los arcos metálicos. Ahora te suelto, dijo Miguel, pero ni se te ocurra morderme. Al fin y al cabo, somos amigos, ¿no? Con cuidado. Apretó la palanca y abrió la trampa. El lobo sacó la pata de inmediato, pero no huyó. Permaneció sentado, mirando al hombre. Vamos, corre, le dijo Miguel. ¿Qué esperas? El lobo se levantó, apoyando con cautela la pata recién liberada. Dio unos pasos, luego se volvió. Y de repente gimió suavemente. De nuevo me llama, comprendió Miguel, como aquel verano. ¿Me quieres llevar a algún sitio?, preguntó en voz alta. El lobo gimió otra vez, avanzó unos pasos y miró atrás, comprobando si el hombre lo seguía. Miguel fue tras él. Algo le decía que era importante, que estaba relacionado con la manada de híbridos, con el peligro para el pueblo. Caminaron durante mucho rato. El lobo delante, el hombre detrás. A veces el animal se detenía para esperar a su compañero. A veces regresaba para cerciorarse de que no se había quedado atrás. Por fin, llegaron a una pequeña hondonada rodeada de rocas. Al fondo se veía la entrada de una cueva, una boca oscura entre las piedras. El lobo se detuvo, mirando primero al hombre, después a la cueva, y otra vez al hombre. Miguel entendió. Allí, en la cueva, estaba el refugio de los híbridos. El lobo lo había llevado al corazón mismo del peligro. Con mucha precaución, procurando no hacer ruido, Miguel se acercó a la entrada. De la cueva salían gruñidos, chillidos, algún forcejeo. Estaba claro que había vida dentro. Volvió junto al lobo,
que esperaba pacientemente a un lado. «Gracias, amigo», susurró Miguel. «Ahora sé lo que tengo que hacer». El lobo lo miraba con sus ojos ámbar, en los que parecía brillar una sabiduría casi humana. «Vete», dijo Miguel. «Lleva a tu familia lejos de aquí. Mañana esto estará muy movido». El lobo se quedó un momento más. Luego se dio la vuelta y se perdió entre los árboles. Miguel emprendió el regreso al pueblo a paso ligero. Tenía que reunir a los cazadores, explicar el plan, prepararse. Mañana acabarían con esa manada de una vez por todas. Y así fue. Al día siguiente, el grupo de cazadores rodeó la cueva. La operación fue rápida y eficaz. Al líder de los híbridos, un perro enorme con rasgos de lobo, lo capturaron vivo, en una trampa. A los demás hubo que abatirlos, demasiado agresivos y peligrosos para arriesgarse. Por la tarde, el pueblo celebró el fin del peligro. En el centro comunitario pusieron mesas, sacaron aguardiente y cantaron canciones. Hicieron un homenaje a Miguel. Si no fuera por él, por su experiencia de guardabosques, quién sabe cómo habría terminado todo. Pero Miguel se marchó pronto de la fiesta. Necesitaba tranquilidad, silencio. Quería pensar en el encuentro con el lobo, en esa extraña comprensión que había surgido entre ambos. En casa, se sentó junto a la ventana mirando el cielo estrellado y la oscura silueta del bosque a lo lejos. Por allí, en lo profundo de la sierra, la familia de lobos se preparaba para dormir. Tal vez los lobeznos jugaban, peleando entre sí, mientras los adultos dormitaban con la cabeza apoyada en las patas. Y uno de ellos, el de los ojos dorados, quizá también miraba hacia Verdegualdo, pensando en aquel extraño ser de 2 piernas que había acudido 2 veces en su ayuda. «No somos tan distintos», pensó Miguel. «Todos queremos lo mismo: proteger a los nuestros, conservar el hogar, vivir en paz». A lo lejos, sobre el bosque, sonó el aullido de un lobo. Largo, profundo. Luego se sumó otra voz, y otra más, un coro de voces salvajes, libres, antiguas. Miguel sonrió. Era su despedida. Se alejaban, hacia los rincones más vírgenes del bosque, donde no había personas, ni híbridos, ni peligro. Allí podrían ser simplemente lobos, salvajes, libres, verdaderos. «Adiós», susurró Miguel, mirando el cielo nocturno. «Y gracias». No sabía si el lobo oiría sus palabras, pero por alguna razón estaba seguro de que sí, que lo entendería, que recordaría al hombre que 2 veces lo ayudó y una vez comprendió el lenguaje de los lobos. En primavera, Alicia volvió de vacaciones. Más delgada, más adulta, pero igual de viva y curiosa. «Abuelo, ¿me enseñas el bosque?», preguntó el primer día. «¿Como aquella vez en verano?». Miguel asintió. «Claro que sí. Solo que no esperes ver lobos, se han ido». «¿Cómo lo sabes?», se sorprendió Alicia. Miguel sonrió. «Lo sé, lo siento». Caminaron durante horas por el bosque primaveral. Miguel le enseñó las primeras flores que brotaban entre las hojas secas del año pasado, los nidos de las aves que regresaban del sur, las huellas de los animales en la tierra húmeda. Y cuando llegaron a la barranca donde empezó todo el verano anterior, Alicia se detuvo y preguntó: «Abuelo, ¿tú crees que los animales tienen alma?». Miguel reflexionó. Luego respondió, despacio: «No sé si tienen alma como la entendemos nosotros, los humanos, pero sí tienen algo. Algo que los hace más que simples máquinas de sobrevivir y reproducirse. Algo que les permite comprender, sentir, recordar. ¿Como aquel lobo, el que te llevó hasta el lobezno?». «Sí», asintió Miguel. «Como ese lobo». Se quedaron un rato más en el borde de la barranca, mirando el fondo cubierto de hierba joven, el tronco caído que ya empezaba a pudrirse. «¿Sabes?», dijo de pronto Alicia. «Voy a estudiar biología, ya está decidido».
Quiero aprender sobre el comportamiento de los animales salvajes. Quizá algún día entienda en qué piensan cuando nos miran así. Miguel sonrió, abrazando a su nieta por los hombros. Estoy seguro de que lo conseguirás. Tienes un don, como los auténticos montañeses. Dieron la vuelta y regresaron a casa. Muy arriba, en el saliente de una roca, estaba el lobo. Gris, de ojos dorados. De pie, observando a las dos figuras humanas que avanzaban por el sendero. Había vuelto. Solo por un momento, de paso. Para revisar el territorio, recordar, observar, y tal vez para decir gracias, en su propio idioma de lobo. El idioma que un día entendió el viejo montañés Miguel Isbarín. El hombre que miró a los ojos dorados de una bestia salvaje y no vio miedo ni odio, sino comprensión. Una comprensión que, tal vez, es precisamente ese hilo invisible que une a todos los seres vivos de la Tierra. Gracias por leer. ¿Qué opinas de esta historia? Cuéntanos tu impresión, tu comentario es muy valioso para nosotros.